Llegará el día en el que solo habrá silencio y dolor. Mientras tanto, disfruta a tus hijas, porque lo que estás viviendo ahora no durará para siempre y no podrás protegerlas. Podrás pedir ayuda, rezarás para que un día vuelvan a tu lado. Nadie podrá manejar su destino. Solo quiero dejarte claro una cosa, algo que tienes que recordar para siempre. Yo soy ese títere que maneja las cuerdas de vuestro destino. Solo yo tengo poder aquí. Empieza la cuenta atrás. Las trillizas. Historia basada en hechos reales. Adaptada por Patti López, de Hora 12. Transcurría en el año 1899, con total tranquilidad, para los aldeanos pertenecientes a Denle, una remota aldea situada en la punta más al noreste de España. Sus mayores cualidades eran la agricultura y la ganadería, pues de eso vivían sus habitantes, de vender y consumir productos agrícolas en las aldeas. Dos de los vecinos más conocidos se llamaban Gervasio y Federica, un hermoso matrimonio que tenía 3 hijas adorables trillizas, llamadas Virgen Aurora, María y Rocío, de 15 años. Vivían en una casa pequeña muy humilde, de piedra y madera, aunque en realidad por aquella época las aldeas no existían, las construcciones en ladrillo, y todos los hogares eran hechos de piedras para la pared y la madera para el suelo y muebles. ¿Qué demonios es esto? ¿A quién se le ocurre la idea de escribir esta carta tan absurda y ridícula?, dijo Federica, bastante enfadada, mientras arrugaba el papel con sus manos y dejaba encima de la encimera de su habitación. Su marido pregunta con voz lejana: ¿qué ocurre, cariño? Su esposa Federica responde: alguien en la mañana dejó esta nota delante de la puerta, sujetada en el suelo con una piedra pequeña. ¿Puedo verla? Espero que no sea nada grave, dijo su esposo. No, déjalo así, respondió su mujer, un poco nerviosa, mientras se guardaba la nota en su bolsillo de la chaqueta. Cualquiera que se cree escritor o algo diciendo cosas sin sentido, como que somos marionetas, diciendo no sé cuidar a las niñas, y una frase en latín al final, que ni he entendido. No te preocupes, ya la he tirado a la basura, dijo Federica, con un tono tembloroso. Mientras tanto, las niñas asistían a labores domésticas y agrícolas, tal como lo hacía cada mañana con su madre, mientras su padre se dedicaba a hacer los trabajos pesados, con la madera y la tala de árboles. Las niñas tenían que trabajar, ya que para esa época no abundaban los colegios de enseñanza, y menos en las pequeñas aldeas. Pasaron los días. Su padre, como todos los días, iba a trabajar. Las niñas se disponían a acompañar a su madre a la playa de Arnela. Allí había una especie de riachuelo, en medio de las rocas, muy cerca de la playa, de agua dulce, donde los vecinos iban a lavar sus prendas de vestir, mientras su madre se dedicaba a sacar la ropa de los cubos y preparar para lavar. María, que era la más fuerte de las 3, se puso a ayudarle a su madre, mientras Virgen Aurora, que era la niña más charlatana de toda la aldea, se puso a hablar con una de sus vecinas que estaba en la zona, y Rocío, que era una niña bastante enfermiza y tenía diversos problemas de salud, se cubrió bien con su abrigo y se colocó en sus manos unos guantes de pelo muy abrigados. Ese día
la madre de las trillizas estaba bastante despistada, mirando hacia todos los lados, como si estuviera buscando a alguien. «Madre, ¿estás bien? ¿A quién andas buscando?», le preguntó María. «Pues hoy me he fijado en nuestra vecina Claudia. De nuevo no ha venido. Es extraño, siempre viene todas las mañanas. Ya hace 2 días que no la veo. No sé qué le ha podido suceder. Nadie me sabe decir de ella. Lo extraño es que desde que conoció a su nueva amiga, no es la misma, y ahora misteriosamente desaparece de la noche a la mañana. No me fío de esa señora, es demasiada macabra y no me produce confianza», contestó Federica, mientras observaba sus alrededores en busca de su vecina. Más tarde, terminaron de lavar la ropa entre todas, pusieron todo en la carretilla y se marcharon camino a casa. Al llegar cerca de las casas de la aldea, a unos metros de distancia, pudieron ver a la señora Duio, de la que Federica, mamá de las niñas, había hablado hacía unos momentos. La madre se quedó mirándola con una mueca de desprecio, mientras la otra señora pasó por su lado, paseando su perrito, e igualmente esbozó una mueca de desprecio, haciendo un gesto de burla hacia la madre de las trillizas. Las niñas no reaccionaron, ya que no reconocía quién era esa señora, hasta que la madre les dijo: «Esa señora era la nueva amiga de Claudia, y la última persona que la había visto antes de que desapareciera». «Ya veo, madre. Bueno, sigamos, ignoremos a esta bruja», le respondió una de las trillizas. La señora, al escuchar eso, con una mueca irrisoria, se acercó a Rocío y la sujetó por las mejillas y le dijo: «Vaya, mira qué cosa dice tu hija. ¿Así son las 3 de maleducadas? Qué pena, necesita más disciplina. A un día harán que mantengan esas sucias boquitas cerradas. Si siguen contestando así a las personas y tratando de ofender con eso de bruja. Niñita, tú aún no sabes cómo es una bruja de verdad, así que mejor cierra esa boca y lávatela con jabón». La madre de las niñas, al ver lo que estaba ocurriendo, soltó la carretilla con rapidez, se acercó a la señora y le apartó las manos de su hija. Se le puso adelante y con una voz amenazante advirtió con que si volvía a tocar a su hija, ella misma se encargaría de hacerla desaparecer. Llegaron muy enfadadas a casa. Durante el día comentaban lo sucedido entre ellas, hasta que llegó el padre de las niñas. Había terminado su jornada laboral. Llegaba bastante cansado, ya que había sido un día muy duro. Besó a su mujer y le dio a sus 3 hijas un abrazo y un beso en la frente. Gervasio, que estaba aún preocupado por lo sucedido con la nota, pudo ver que su esposa y sus hijas se veían molestas. Entonces decidió preguntar si todo iba bien, y ellas le comentaron lo sucedido con la vecina de la aldea de al lado. Entonces él comentó: «Bueno, deja esa loca, no está bien de la cabeza. Duio le llaman la viuda negra, ya que su difunto marido falleció con solo 45 años, de manera muy extraña. La gente piensa que ella lo mató, ya que discutían a cada rato y siempre se escuchaban los gritos por los vecindarios. No le hagáis caso, es una vieja bruja», exclamó el padre, riéndose de la situación. También les comentó que el fallecido marido había trabajado con él hace mucho tiempo y que siempre culpaba a su mujer de ser una bruja, ya que decía
que veía cosas raras que ella hacía en la casa y que se iba a caminar por las noches horas muy tardías. Su mujer, que estaba terminando de preparar la cena, pidió ayuda a sus hijas y su marido para poner la mesa en su sitio. Mientras esto, una de las hermanas Virgen Aurora se quedó estupefacta mirando hacia la ventana que tenía en ese momento, las cortinas abiertas. Tenía los ojos abiertos. Las pupilas eran diminutas. En su expresión se podía ver el miedo y su color de piel era bastante pálido. Preocupada, la madre le preguntó qué había visto para quedarse ahí de fría. Y antes de que la niña pudiese contestar, otra hermana cerró las cortinas rápidamente y le hizo un gesto de silencio. Su hermana, para que no le dijese nada a su madre, la niña en ese momento reaccionó, miró a la madre y le explicó que le había parecido ver una sombra, pero que debía ser el cansancio y el hambre. Entonces todo se normalizó y se pudieron ir a cenar. Estaba haciendo una noche tranquila, como era normal. Al terminar, entre todos lavaron los platos. Los padres se quedaron en el salón, charlando hasta altas horas de la noche, y las niñas se fueron a su cuarto. Ya en la habitación comenzaron a hablar de lo que Virgen Aurora había visto, pero ella no sabía, o más bien no quería explicarlo. No sabía bien explicar lo que había detrás de la ventana, hasta que su hermana María supo responder por ella. Nosotras dos también hemos visto lo que había allí, solo que no quisimos preocupar ni a mi madre ni a mi padre. Ellos ya tienen suficiente, y en verdad no sé si fue por lo de hoy, o es cosas de brujas de verdad. Pero nosotras vimos a Claudia, nuestra vecina, mirando desde afuera por la ventana, y parecía que estaba llorando, pidiendo ayuda. Pero tal vez es solo una suposición. Las niñas siguieron hablando del tema, hasta un rato más tarde en el que consiguieron tranquilizar, y pudieron dormir, ya convencidas de que Claudia seguramente había tenido algún problema, pero que ya estarían bien, que al menos ya había aparecido. A la mañana siguiente, un grito desesperado de su madre, que provenía de la calle, las despertó. Sin tiempo ni para vestirse, una detrás de la otra, agarradas de la mano, bajaron rápido por las escaleras y salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Allí vieron a su padre sujetando a su madre, que casi estaba en el suelo, rota de dolor. También estaban varios vecinos, consternados, comentando entre ellos, y dos hombres, miembros de la Guardia Civil, tratando de calmar a las personas. Las niñas se acercaron corriendo a la madre, intentaban calmarla. Dos de ellas la sujetaban por las manos, mientras que la tercera le agarraba la cara. Intentaron preguntar el motivo de tanto lloro, pero la madre seguía llorando, desesperada, sin responder aún. Así pudieron distinguir entre los llantos algún tipo de rezo o plegaria. María le preguntó a su padre qué estaba pasando, que no entendía nada. Fue entonces que le contestó: la vecina Claudia apareció muerta, ahogada en la playa, y porque dicen lleva muerta más de 2 días. En el día en el que desapareció, tuvo que ser el día de la muerte, o eso dicen los policías. No entendemos nada. Las niñas retrocedieron,
mirándose entre sí, buscando respuesta entre los ojos del padre, que las miraba con pena, mientras conseguía que su esposa se tranquilizase y recobrara la compostura. Todo el mundo sabía que sería un día muy difícil. Los aldeanos hablaban entre sí sobre qué harían con el cadáver de Claudia, ya que ella no tenía familia, vivía sola. Y como en esa época todos eran tan religiosos, querían darle un velatorio adecuado. El párroco, en la cual se encargaba de dar las misas en todas las aldeas, se acababa de enterarse de lo sucedido. Llegaba a Denle, caminando desde su hogar, que estaba un par de kilómetros de distancia. Mientras tanto, las niñas hablaban entre ellas, en un tono muy bajo. Cuando llegó el cura, se acercó a los guardias y les preguntó cosas acerca del caso. Mientras tanto, las niñas se fueron a su casa. Se escondieron en la habitación. Estaban impresionadas con lo que estaba sucediendo. Lo que habían visto esa misma noche anterior, por la cual ellas ya no estaban enterados de lo que estaba sucediendo en la calle. El párroco estaba acordando de hacer el velatorio de la difunta en casa de los padres de las niñas. Así podrían cuidar el cadáver de noche y no se quedaría solo hasta el día siguiente, en el que celebrarían el entierro. Entonces los padres aceptaron sin dudar y decidieron contárselo a las niñas una vez llegase el cadáver a casa. Durante el resto del día, las niñas estuvieron encerradas en su habitación, aún estupefactas con lo que había sucedido. Los padres estuvieron acomodando todo para que luego llegase el féretro, sin que sus hijas se enteraran de nada. Para el resto de los vecinos, el día se hizo un poco largo y triste. Comentaban lo sucedido entre ellos y no dejaron de hablar del tema. Federica y Gervasio estaban a punto de contarle a las niñas lo del velatorio, cuando pentaron en la puerta. Y eran dos señores trabajadores de la funeraria de la zona, que ya traían el ataúd con la muerte y un soporte alto para mantenerlo encima, y unas cuantas coronas de flores que los vecinos le habían dado. Las pequeñas, al escuchar todo esto, bajaron por las escaleras y se encontraron con esa impactante escena. Estaban asustadas, nerviosas, buscando explicaciones entre las miradas de los padres. Entonces, su padre intentó tranquilizarlas, diciéndoles que no tenía otra opción. Por consiguiente, la madre completó su frase diciendo: «Niñas, es un buen cristiano ayudar y velar a los muertos». Las mellizas no estaban conformes con la respuesta de los padres. Miraban el ataúd, sin poder quitarle los ojos encima. Terminaron de colocar el féretro en el interior de la casa. Lo situaron pegado a la ventana con las coronas de flores alrededor. Estaba bastante alto. Pensaron que si las niñas no veían el cadáver, no estarían tan incómodas. Pero no era así. Federica esperó que se marchasen los chicos de la funeraria y apartó a las niñas para hablar con ella. Claudia y Virgen Aurora escuchaban a su madre con una cara de temor. Les decía y justificaba que ese era su deber como vecina y amiga. Mientras tanto, el padre ponía la mesa lejana del ataúd y servía la cena en platos. María se acercaba sigilosa al lugar de reposo de la difunta, que ahora se hallaba con la tapa semiabierta, para poder observar y rezar a la fallecida adecuadamente.
Se acercó y apenas pudo ver el rostro, pues el ataúd se encontraba bastante elevado, encima de un soporte, y la difunta tenía la mitad de la cara tapada con un paño de seda. Se acercó más y más despacio sin hacer ruido, pues quería ver cómo se hallaba la fallecida. La curiosidad estaba superando su temor. En el momento en el que consiguió apoyarse con los pies en la vara de sujeción del soporte, intentó estirar el brazo y retirar el paño de seda del rostro del cadáver. El padre, que justo se había percatado de lo que intentaba hacer su hija, gritó: «Quieta, no la destapes». Ya era demasiado tarde. La niña destapó la cara de la muerta y pudo ver cómo prácticamente le faltaba la mitad del rostro. Se podía observar que había recibido un traumatismo y que esa zona estaba en avanzado estado de putrefacción. También podía verse parte del cerebro, la cuenca del ojo vacía y los gusanos emergiéndose en la carne. María gritó y se resbaló y tropezó con la base que estaba sosteniendo el ataúd, que por un momento parecía que se caería. Su hermana y sus padres trataron de sujetar a la niña, que lloraba desconsoladamente. La llevaron para la habitación, tratando de calmarla. Tras semejante horrible experiencia, los padres, después de un rato, se retiraron a la cocina. Las niñas no quisieron cenar esa noche. Querían hacerle compañía a su hermana e intentar tranquilizarla. María ya se había tranquilizado. Aprovecharon que sus padres se habían ido a cama para bajar sigilosamente por las escaleras, agarrar las llaves de la casa y salir al exterior. Decidieron ir hasta la playa con un par de velas encendidas, ya que el sonido del mar se les hacía muy relajante. También acordaron volver pronto a casa. Al llegar al monte cerca del límite entre Duío y Denle, donde se encontraba el camino de bajada a la playa, las trillizas pudieron observar una luz que se encontraba cerca de donde estaba el riachuelo. Reconocieron al poco rato que se trataba de una hoguera y que alrededor de esta habían sombras que parecían ser personas, haciendo gestos y cosas extrañas. El atuendo era casi indistinguible por culpa de la oscuridad, pero desde lejos parecía que se trataba de unas túnicas negras. Las niñas se asustaron, retrocedieron sin perder la vista a la hoguera y las sombras, pero en el momento en el que querían comenzar a correr, una de las sombras se giró, observando fijamente a las trillizas. Las niñas comenzaron a dar pasos largos hacia atrás, queriéndose alejarse, pero observar al mismo tiempo cómo aquellas sombras se giró a verlas, a la cual se podía distinguir el brillo de la cara, gracias a la luz de la luna. María se tropezó y se cayó, dándose un fuerte golpe en los muslos contra unas piedras. Sus hermanas intentaron levantarla para cargar con ella y comenzar a correr, pero en el momento en el que Rocío giró su cabeza para observar de nuevo a la hoguera y esas personas, pudo ver que todas esas sombras se dirigían hacia ellas, subiendo por el camino que llevaba a la playa. Las sombras se movían con gran velocidad, sobrehumana, hacia las hermanas, que cargaron con María y comenzaron a correr sin mirar hacia atrás. Trataron de mantener la velocidad al máximo y el silencio lo más posible. Veían cómo su hermana, que había caído, trataba de aguantar el dolor. Estaba sangrando por una pierna
ya que tuvo un corte bastante profundo. Consiguieron llegar a casa, abrieron rápido la puerta y entraron, la cerraron con llave y dejaron todo en su sitio. Le hicieron unas curas a su hermana en la herida, con un poco de yodo y gasas. Luego se fueron para la cama, sin comentar nada. A la mañana siguiente, las niñas estaban prácticamente ausentes. No quisieron asistir al entierro de Claudia, ni realizar ninguna labor doméstica. Estaban comenzando a preocupar a sus padres, que recientemente habían llegado del entierro. Ellos pensaban que estaban enfadadas por no haberles dicho lo de tener el féretro en la casa. Pero el tema era mucho más peliagudo de lo que no se podía imaginar. Gervasio ya se había ido a trabajar y Federica llamó a las niñas para que bajesen a la cocina y así poder hablar con ellas. Sus hijas bajaron las escaleras, agarradas de la mano, con un semblante serio. Se situaron de pie enfrente de la madre y la miraron fijamente. Su mamá comenzó a hacerle diversas preguntas relacionadas con lo que había sucedido esa noche. Quería saber si estaban molestas con ella. Las niñas no ofrecían ningún tipo de respuesta. Pasados unos minutos sin haber recibido ningún tipo de respuesta, Federica se comenzaba a enfadar. Elevaba el tono de voz. Una de las niñas se puso a llorar. A causa de eso, sus dos hermanas se enfadaron con la madre y una de ellas le gritó: «Cállate, es culpa tuya». Después de esto, las pequeñas se quisieron retirar, pero no tuvieron tiempo. Federica, muy enfadada, sujetó por el brazo a dos de ellas y les ordenó agarrar los cubos con ropa, ya que la que estaba llorando le mandó ir a buscar la carretilla para poner todo encima e ir a lavar eso, y esta vez de castigo van a ir solas. Federica les explicó a las niñas que si no volvían en menos de 2 horas, estarían castigadas sin salir de casa durante mucho tiempo. Ellas se fueron muy enfadadas con su madre, camino al riachuelo, mientras la madre quedaba cortando un poco de leña para encender el fuego en la chimenea más tarde y mantener la casa caliente. Comentó con algunas vecinas lo que había sucedido con sus hijas, la discusión que había tenido unos minutos después. Se fijó que la vecina Duiu, esa mujer que era tan despreciada, subía por el camino que pasaba enfrente de su casa y también llevaba dirección a la playa. Esta señora se quedó mirando a Federica fijamente, mientras sonreía de una manera muy macabra. Al pasar por su lado, le dijo: «Adiós, Federica, y adiós también para tus niñitas». A lo que la madre de la niña contestó: «Maldita bruja, eres una desgraciada. Adiós se le dice a los muertos, no a los vivos». Mientras le contestaba esto, la señora comenzó a reír de una forma muy macabra, mientras se tocaba el pelo, y no apartaba la mirada de la madre de las trillizas, que entre dientes murmuraba diversos insultos, y al cabo de unos minutos, cuando ya se había calmado todo, olvidó el tema y siguió con sus labores de ama de casa. Las horas pasaban. El padre de la niña se quedó hasta tarde trabajando, y la madre, bastante enfurecida, preguntaba a las vecinas si habían visto a sus hijas en el riachuelo, que no llegaron a casa en todo el día. Ninguna le dijo nada, menos una de las vecinas más mayores, que le comentó entre risas disimuladas que sí las había visto allí y que pronto vendrían, ya que estaban un poco molestas, pero que trataban de tranquilizarse, pasando un buen rato juntas.
La madre se tranquilizó. Mientras tanto, llegaba su marido, que se fue a cama sin cenar, porque estaba muy cansado, y ella, al poco rato, se quedó dormida en el sofá del salón. Cuando despertaron, ya era tarde, cerca de la 1:30. Ya había pasado toda la noche. Entonces Gervasio salió de la habitación y despertó a su esposa, que aún estaba dormida en el sofá. Ella se despertó perezosamente, observando a su marido de reojo, que se encontraba un poco nervioso, rebuscando algo por toda la casa. Entonces preguntó: Federica, ¿dónde están las niñas? No está en su habitación. Bueno, estarán en la calle jugando. No, no están en la calle. Y de noche, cuando me fui para la cama tampoco estaban. Entonces la madre se alteró y salió acompañada de su marido, camino al riachuelo, para ver si estaban allí. Pero cuando llegaron solo pudieron ver la carretilla y la ropa en su interior. No había nada de ellas, ningún rastro. El temor se apoderó de ellos. Pusieron a todos los vecinos en alerta para iniciar una búsqueda y así entre todos poder encontrarlas. Pero los días pasaban y nadie conseguía dar el paradero de las niñas. Pasaba la primera semana de la desaparición y la búsqueda aún seguía sin cesar. Ni un solo día, aun si no había ninguna pista que le llevase a encontrarlas. Los días para ellos eran los más largos que nunca. Buscaron en cada casa, por los senderos y en los montes, por la playa, pero nada podía indicar en dónde estaban. Los rumores comenzaron a surgir. Se hablaba de que tal vez se fugaron a otro lugar, que podrían haber sido víctimas de las manadas de lobos. Pues incluso se había caído el mar. Federica ya no soportaba más comentarios acerca de sus hijas. Tuvo una discusión muy acalorada con una de las vecinas. Su marido tuvo que poner paz en medio. Consiguió calmar a su esposa. Y cuando llegó la noche, decidieron buscarla por su propia cuenta, por alguna otra aldea, y fueron hasta Duío. Preguntaron a todos los vecinos de nuevo, y miraron en cada lugar, pero nadie sabía decirles nada. El padre de las niñas decidió ir él mismo, a preguntarle a la señora que tenía mala relación con su esposa, para así evitar enfrentamientos. Pero nadie abrió la puerta. Federica, que ya estaba muy enfurecida, gritó y le echó las culpas a la señora de la desaparición de sus hijas. Ponía en duda que quisiera abrirle la puerta, por lo que su esposo, ya cansado, decidió tirar la puerta. La derribó en una sola patada. Entró al interior de esa casa, pensando que encontraría alguna respuesta. Pero todo fue muy diferente a lo que estaba pensando. No había muebles, solo una pequeña vela encima de una silla. La señora no se encontraba en ninguna parte de la casa. Era inexplicable. Revisaron el resto de la casa sin encontrar nada. Entonces decidieron irse a casa a tratar de descansar, por muy difícil que fuese, y así aclarar sus mentes. Tuvieron una noche intranquila, en la que casi no pudieron dormir. Tan solo descansaron un par de horas. El sol estaba a punto de salir. Cuando se levantaron, pudieron desayunar para coger fuerzas y se marcharon. De nuevo a preguntar a los vecinos, que también buscaban. Tristemente, nadie encontró nada. Emprendieron camino hacia el riachuelo. Estuvieron buscando pistas durante horas, pero no encontraban nada, hasta que pasado un rato y entonces vieron algo caído en el suelo entre unas rocas, y era
una pequeña nota con un texto escrito en el que ponían: si queréis volver a vernos en luna llena, mira hacia lo alto del monte, donde sale el sol al amanecer. Esta nota resultó devastadora para los padres, que no sabían qué pensar al respecto, y volvieron a Duío y preguntaron de nuevo a los vecinos lo mismo de siempre. Pero esta vez el padre de las trillizas fue el que decidió preguntarle cerca de la vecina, esa, y obtuvo una respuesta que no esperaba. La verdad, hace tiempo que no sabemos a dónde se pudo haber ido esa señora. Suponemos que se moriría hace un año. Al menos eso esperamos todos. Desde que se fue, todo Duío parece estar en calma. Gervasio se sorprendió al escuchar la respuesta de esa señora y le contestó que eso era imposible, ya que su mujer tuvo un enfrentamiento con la vecina, esa de la que hablaba, a lo que la anciana le respondió: eso es improbable, esa mujer era una bruja mala, pero como te dije, fue hace mucho tiempo. Qué mal augurio. El matrimonio estaba sorprendido por las palabras de esa señora mayor. No se creyeron ni una sola palabra. Entonces decidieron hacer caso de lo que decía la nota, pues ya no tenía nada más que perder. 3 días después se cumplía lo de la carta. Los padres fueron hasta la playa, acompañados de algunos vecinos. Entonces todos se centraron en mirar hacia el monte mientras el sol salía, brillante a través de los árboles, y a lo lejos allí vieron 3 sombras. Parecían 3 personas. Estaban lejos aún, así conseguían distinguir las siluetas. Sin dudarlo ni un segundo, Federica y Gervasio comenzaron a correr por el atajo que llevaba a lo alto del monte, mientras que algunos de los vecinos les seguían el paso. Estaban agotados, pues era un camino cuesta arriba, bastante difícil de recorrer, pero las ganas de reencontrarse con las niñas ganaban cualquier tipo de sentimiento negativo. Pasados unos largos minutos llegaron y trataron de tomar aire. Miraban a su alrededor, pero no había nada. Los vecinos que les había seguido se encontraban a unos pocos pasos y no conseguían ver nada, hasta que una de las vecinas miró entre unos árboles y unos hierbajos altos. Entonces comenzó a gritar, desesperada, y llamó a los padres de la niña, que rápidamente se acercaron. Y esta zona, allí pudieron ver una hoguera apagada que no parecía tener poco tiempo, y encima los restos de 3 personas que habían sido quemadas. Poco más se conoce de esta historia. Se dice que en la actualidad que nunca se debe mirar al amanecer hacia esa dirección, y mucho menos visitarla, ya que 3 espíritus malditos guardan ese lugar, guiados por una bruja, que muchos han visto, siempre esbozando una terrible sonrisa macabra. ¿Tú qué crees? Si te gustó el video, suscríbete. Tu opinión es importante. Saludos, Alan Hernández, Octavio López, y hasta la próxima.